Hola, en una nueva charla de conversaciones con líderes, hoy estamos con María Isabel Murillo. María Isabel Murillo es más conocida como Missy y es la creadora del teatro musical probablemente más reconocido de Colombia y que además ya ha llegado a las tablas de Estados Unidos, incluso ya se lograron presentar en Broadway. Missy, bienvenida. Pues muchas gracias, la verdad es un honor para mí esta invitación, qué rico este espacio y de verdad, muchas gracias. María Isabel, ¿cómo se lidera a Missy? ¿Cómo se lleva la batuta de Missy? Primero, muchas gracias por esta invitación, Edwin. Yo creo que aquí hay varias cosas que decir. La primera es sin perder el norte. La primera respuesta tiene que ser teniendo un norte muy claro. El norte nunca puede ser el dinero, siempre tiene que ser la misión. Detrás de la misión, de lo que uno vino a hacer, viene lo que uno necesita para realizarla. Entonces, el primer punto tiene que ser es sin perder el norte, el segundo es con mucha pasión. Yo creo que la pasión es definitiva para no perder el norte. Tercero, con perseverancia. Y cuarto, con una absoluta confianza y fe en que lo que estamos haciendo es lo que vinimos a hacer y es lo que se puede hacer. Y detrás de uno viene mucha gente que viene a hacer lo mismo. Y que se convertirán y se convierten en líderes permanentemente. Entonces yo le pongo a eso esos ingredientes donde de alguna manera la perseverancia, la fe, el norte, la pasión significan la solidez de lo que nosotros vinimos a hacer. Leía en una entrevista que precisamente hace ya un tiempito le dio Missy a El Espectador y hablaba de la llegada de Missy, del elenco de Missy, de los actores de Missy a Broadway y hablaba de pensar en grande. Le pregunto a Missy, ¿por qué a la gente le cuesta tanto pensar en grande? Buena pregunta. Yo creo que le cuesta pensar en grande porque vivimos en un país donde hay muchas necesidades y uno se suele conformar con lo que le llega, que le ayuda a cubrir ciertas cosas, pienso yo, lo básico. Entonces hay dos razones que siento yo que de alguna manera le aportan a esta pregunta. Pensar en grande es sentir que nos merecemos siempre algo más y no conformarnos con lo que nos llega. Y el hecho de haber nacido en un país con tantas necesidades contribuye de alguna manera a no pensar en grande. Y así no se llega a ningún lugar. Tienes toda la razón. ¿Cómo Missy, que ha sido formadora de tantas generaciones, de tanto talento, cómo se edifica a un líder? ¿Cómo se edifica desde Missy? Primero, el reto siempre es con uno mismo, nunca es con los demás. El reto es mirar cómo haces de ti siempre, todos los días, algo mejor, cómo te reinventas permanentemente y cómo el reto con uno mismo hace que uno usualmente nos dicen, es decir, el poder lo entregas cuando te estás comparando con el uno y con el otro. La comparación es válida y es constructiva en el punto donde te lleva a reinventarte para ser mejor. La comparación es destructiva cuando uno siempre tiene un referente que siente que tiene algo que tú no tienes en el mal sentido. Quiero decir, ¿por qué este tiene y yo no tengo? ¿Cierto? Es cómo llego a ser siempre mejor. De manera que esa pregunta de pensar en grande, yo siempre digo, si uno empieza por aquí, jamás llega aquí. Si uno empieza por aquí, es fácil llegar aquí. Y si tienes que bajar un escalón porque la vida te lo pide o te lo muestra, y esa es otra respuesta importante, leyendo la vida entre líneas. Yo creo que ahí es muy importante en el camino aprender a ver cuándo la luz está en verde para seguir por ahí y cuándo te pone la vida la luz en rojo para saber que cambias de rumbo con facilidad. Y en ese sentido la perseverancia es muy importante, la perseverancia. Hay que perseverar, hay que entregar el 200%, siempre. Mi papá me hacía, o nos dejó una enseñanza a nosotros siempre maravillosa, decía, cuando uno entrega el 200% y no lo logra, es como si lo hubiera logrado. Lo único que lo lleva hasta la tumba es el remordimiento de haber podido hacer y no haber hecho. Como en Colombia es muy difícil hacer empresa
y más difícil hacer empresa exitosa, conseguir el éxito. Y Missy ha logrado hacer las dos, es hacer empresa y conseguir en un negocio cultural el éxito. ¿Cómo lo ha logrado? El éxito para mí es quien es capaz de ser feliz, y entonces digamos que si al éxito va asociado el reconocimiento y todas esas cosas, ha sido lento obtenerlo. Hacer empresa es un tema de haber sido capaz de no perder una condición importantísima, que es ser soñadora. Yo he logrado llegar a donde estamos, o por lo menos nosotros, yo no puedo hablar de un yo, esta compañía ha logrado llegar a donde está a partir de cumplir sueños, es un sueño tras otro. Yo no puedo decir que hace 30 años nos sentamos a planear cómo llegar hasta aquí, eso no es una realidad. La realidad es cómo año tras año se cumple un sueño tras otro, cómo te reinventas todos los días. Y al mirar en retrospectiva la vida, es maravilloso ver que han pasado 3 años y que existe una empresa, y que además esto es lo que me ha permitido ser feliz. Yo no puedo decir ni que sea la compañía con más capital, porque no lo es. Nosotros seguimos buscando recursos todos los días, porque quien crea que va a vivir absolutamente en la abundancia de la, digamos, que te sobre la plata, porque yo sí vivo en abundancia de otras maneras, como digo, abundancia de plenitud, abundancia de haber podido permanecer con un proyecto artístico y cultural hasta aquí, pero hay que seguirse reinventando la vida para ver cómo seguimos sin perder la posibilidad de existir. Entonces yo creo que la respuesta es básicamente que yo no me concibo a mí misma sin lo que hago. La gente me pregunta, pero ¿cómo ha logrado de verdad permanecer 30 años con un proyecto cultural, además con niños y jóvenes? Porque es que aquí la credibilidad que se le da a los niños y jóvenes es poca. Nosotros hemos obtenido un poco el reconocimiento del país hace poco, del público hace mucho, pero del país como tal, como institución cultural, por ejemplo, antes ni siquiera nos consideraban mucho dentro del medio porque... ¿Por qué cree Missy que pasaba eso? ¿Y por qué hoy en día sí está pasando? A ver, yo pienso que consolidar un proyecto artístico durante 30 años, pues de todas maneras empieza a generar, uy, ¿aquí qué pasó? Yo creo que nosotros desafortunadamente le damos mucha más validez a las personas que salen en la televisión, que tienen un reconocimiento mucho más masivo que las personas que trabajamos en teatro o en educación, que son los dos casos nuestros. En esos casos ha sido difícil encontrar, porque nosotros ni somos la persona de farándula, ni somos la persona, cierto, que salga permanentemente, sino nuestra labor ha sido muy clara a consolidar un nuevo género artístico en este país, el teatro musical, que además es desconocido. Entonces, para muchos dicen los niños de Missy, y no tienen, digamos, la conciencia de lo que ha evolucionado el proyecto, a entender que el teatro musical lo que hace es contar la historia en 3 lenguajes, música, danza y teatro, para quien quiera contarle la historia. A veces se le cuenta a los niños y a veces se les cuenta a los grandes. Eso ha costado porque el género mismo es nuevo en este país. Entonces yo creo que todo eso suma, ¿cierto? Pero en este momento pues estoy muy agradecida con Colombia, nos ha permitido este país, justamente por el hecho de que no existía, consolidarlo. Entonces si no hubiera sido aquí, muy seguramente no estaríamos donde estamos, de manera que ha sido muy lindo. ¿Cómo ha logrado Missy tener, digamos que, una buena ecuación en el mundo profesional y en el mundo familiar, sabiendo que Missy viene de una formación familiar, musical? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo ha logrado poner esos dos puntos que para muchos están en extremos distintos? ¿Cómo ha logrado ponerlos en el mismo lugar? Hay una fórmula que a mí me ha funcionado muy bien y es compensando cantidad con calidad de momentos invertidos con la familia. Miremos al pasado y hagamos una mirada al futuro, y es, ¿cuáles han sido esas producciones de las que Missy se siente eternamente feliz y cómo ve a Missy hacia el futuro? Muy bien. Bueno, entonces, las producciones se convierten como en hijos, eso es difícil de responder. En este momento me pidieron escribir un libro y lo estoy haciendo, y mirar la vida en retrospectiva es difícil. Hay algunas que definitivamente, yo, como les cuento,
he hecho el camino y esta compañía de sueño en sueño. O sea que cada una es muy especial. Hay una que tengo que mencionar rápidamente y es la historia más grande jamás cantada, que para mí fue muy especial por muchas razones. El tributo a Michael Jackson también. Las primeras de repertorio universal también, es decir, un West Side Story. Para mí, Leonard Bernstein es un ídolo, sin duda alguna. Jesucristo Superestrella o Aladín son otros. Pero Gaitán, el hombre a quien amé, que es el primer espectáculo basado en hechos históricos nacionales, es muy importante. Todos y cada uno de los de Navidad tienen algo que contar. Los primeros con los que logramos salir con formato grande, como El Guardián de la Navidad, son muy importantes. La novicia rebelde para mí fue también algo. Entonces yo empiezo a decir y digo, porque son aspectos distintos. ¿Qué pasa? Todos ellos me han llevado al futuro, a planear el futuro, ahora sí, y aprender de pasar de la terquedad a la perseverancia. Desde hace 17 años vengo promoviendo un nuevo centro cultural que se llama Proscenio, que ha sido inspirador de otros que ya vienen aquí, digamos, funcionando desde hace años, sin ir más lejos, el Santo Domingo, que me han, ¿y por qué digo yo que me han de alguna forma enseñado a pasar de la terquedad a la perseverancia? Porque el ingrediente que hace de la terquedad lo que es, te lleva a perseverar, pero de alguna manera con paciencia. Entonces he esperado 17 años a esto que consolida este nuevo género artístico en el país, que abre nuevos espacios laborales para la gente que ha sido fiel, que sueña conmigo todos los días de la vida. El futuro sin duda alguna es Proscenio, que es un distrito de las artes. El pasado es el ingrediente, el sueño a partir del cual nació, de manera que ese pasado y ese futuro es uno, es este instante, porque no hay otra cosa. Y que de alguna manera me hace muy, muy orgullosa. Primero de ser colombiana, segundo de ser mujer, tercero de ser soñadora y cuarto, agradecida absolutamente por lo que la vida ha sido y lo que es. Y le doy una enorme bienvenida a lo que venga, porque significa el nuevo reto, las nuevas alas de seguir adelante. Missy, muchas gracias por compartir toda la experiencia que hay detrás del teatro musical más importante de Colombia y de cómo se lidera. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti nuevamente por esta invitación. Un honor y además un gran placer. Gracias.